creo que debo ponerme allí. O me moveré, dado que hay tanto cable. Bueno, yo en primer lugar debo disculparme porque el otro día, el día 8, no pude venir porque estaba terminando de escribir mi tesis. Ahora me han puesto magíster, pero soy recién magíster desde el miércoles. Y tenía que terminar a toda velocidad mi tesis, ponerle el punto final, y si venía aquí a hablar de la jurisprudencia del TC, simplemente perdí el hilo. Y por lo tanto les ruego que me disculpen por haber postergado la clase. Lo decidí, no dije aquí, decisión. Bueno, el tema que me han encomendado es un tema simpático. Es un tema simpático porque es aquel relativo al cómo nuestro Tribunal Constitucional ha afrontado el tema del arbitraje. He dividido la exposición en 3 partes, como pueden ustedes observar en las copias de las diapositivas que les han entregado. La primera parte está referida, que es la parte más nutrida, a la posición asumida por el Tribunal Constitucional respecto de la posibilidad del cuestionamiento de un laudo a través del amparo. Primero, que es la parte más, digamos, más larga. La segunda, que no es de menor importancia, es muy importante, pero sobre lo cual hay muy poco, es el relativo a la constitucionalidad de los arbitrajes obligatorios, que también ha sido abordado por el Tribunal Constitucional. No mucho, pero lo ha sido, al menos en un sector que veremos. Y finalmente, al último, lo que he llamado casos sueltos, porque son casos irrepetibles, son esas cosas que pasan una sola vez y es altamente probable que no se vuelvan a presentar, pero bien vale la pena pasar revista. Son 2 casos que sonaron mucho, sonaron incluso a nivel de prensa, y por lo tanto merecen ser evidenciados. Vamos a lo primero. El primero, pase, ya. Yo creo que todos conocen este número. No sé, si ustedes se mueven en el arbitraje, deben conocer este número. Yo particularmente debo decir que cada vez que afronto este tema de la sentencia del Tribunal Constitucional me mareo mucho, porque yo no sé manejar números, ya es bastante manejar números de artículos. Si uno piensa números de sentencias, ya la cosa se vuelve un poco, para el cerebro, un poco caótico. Pero este es un caso, además es un número fácil, 6167-2005, como ustedes pueden ver es un habeas corpus, ¿no? Proceso de habeas corpus, más conocida la sentencia del caso Cantuaria-Sarraberry, que es la madre de todas las sentencias en materia de arbitraje. Ahora, lo que hemos puesto ahí es apenas uno de los tantísimos considerandos o fundamentos que expresa el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que es muy larga, Lo más curioso es que era un habeas corpus. Era un habeas corpus planteado justamente por Cantuarias, porque había sido denunciado ante el Ministerio Público y el fiscal estaba por formular denuncia ante el juez, y por lo tanto por eso plantea un habeas corpus, considerando que estaba en riesgo su libertad personal, ¿no? Que es lo que se protege con el habeas corpus. Pero como él estaba por ser denunciado en virtud de su actuación como árbitro en un caso, cuando finalmente llega el habeas corpus a través del recurso, creo que era de agravio o extraordinario, no me acuerdo si ya estaba vigente el nuevo código, pero llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una suerte de inspiración, ¿no? Y dice, este es un árbitro, el que plantea el habeas corpus, voy a escribir sobre arbitraje, ¿no?
Y hay una serie de considerandos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, el caso, porque el caso era un problema de libertad personal, ¿no? Y si la denuncia del fiscal pone la posibilidad de una denuncia fiscal, pone al juez, pone en riesgo la libertad personal. A la postre le declararon improcedente la demanda. O sea, a él le declararon improcedente la demanda, pero entre tanto se escribieron casi un tratadito o un ensayito sobre el arbitraje. La vamos a mencionar ahora y la vamos a mencionar luego en el segundo tema. En esta parte que podría tranquilamente extraerse y sacarse la sentencia, y la sentencia tendría su propia motivación, porque después de tratar sobre el arbitraje entran al tema del habeas corpus mismo. O sea, se podría sacar, es algo que está de más, es lo que se llama, toda esta parte de los arbitrajes, todas estas consideraciones sobre el arbitraje no son fundamentos de la sentencia, o sea, no son su razón, lo que explica la razón por la cual declaran improcedente la demanda, no, son lo que se llama obiter dicta, es decir, una serie de dichos de pasadita, dichos de pasada, que es algo que no debería hacerse, pero que nuestro tribunal ha hecho muchas veces, y uno de estos casos es este. En esta sentencia, entre las tantas cosas que se dicen, es lo siguiente, ¿no? Este tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje. O sea, en esta sentencia, es una sentencia que tiene de todo, de todo un poco. Es como que le da un caramelito un poco a todos, ¿no? Y el precio que hace pagar es la afirmación, ¿no? La afirmación de que el arbitraje y los árbitros en particular, en cualquier arbitraje, están sometidos, ¿no? Están sometidos a la jurisprudencia, a la jurisprudencia del TC. Pero también trata de qué hacer con los laudos. Dice, no, porque el arbitraje no es una isla, ¿no? No es una isla fuera de control, y puede ser controlado, etc. Y entonces lo que nos interesa respecto del amparo contra laudos es que señala, ¿no?, que el control, ¿no?, el control constitucional respecto, o sea, léase, el planteamiento de amparos contra laudos requiere conforme al código, así ya estaba vigente el Código Procesal Constitucional, porque hace referencia al Código Procesal Constitucional, conforme al inciso 4 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, el agotamiento de la vía previa, entendiendo por vía previa, ¿no?, los recursos. He puesto eso en celeste, no debí poner en celeste, debí ponerlo en, no sé, en morado, algo más intenso. Entendiendo por vía previa el agotamiento de los recursos ante el Poder Judicial que preveía en ese momento la anterior Ley General de Arbitraje, cuáles eran en su caso la apelación, que tenía que haber pacto, y en todo caso el recurso de anulación. Es decir, requiere haberse agotado todos los recursos disponibles conforme a la legislación arbitral, y solo tras que ellos hubieran sido pues desestimados, se podría acudir al planteamiento de un amparo contra el laudo, ¿no? Es decir, habla de un control a posteriori, ¿no? Es un control a través del amparo, pero posterior al agotamiento de todas las todos los recursos. ¿Okay? Esta es una de las tantas cosas, ¿no? Pero es importante esto. O sea, la idea que se trasluce en esta sentencia es que el amparo procede,
no tendría por qué no proceder. O sea, el tribunal dijo sí procede, pero no tendría por qué no. Si procede contra resoluciones judiciales, no tendría por qué no proceder también contra laudos. Pero siempre que se cumpla con esta vía previa. Son relacionados porque este es el arbitraje de Cantuarias, ¿no? Es un caso planteado, también se declaró improcedente aquí, pero esto ya es un arbitraje, es en relación al arbitraje. Se reitera lo señalado en la anterior sentencia del caso Cantuarias, pero esto ya es en un habeas corpus, perdón, en un amparo propiamente dicho. Es el caso de Compañía de Exploraciones Ayamarca, una de las tantas. Pero aquí, como me interesa sobre todo esto, señalan en el fundamento 15, tratándose de materias de carácter disponible, los árbitros se encuentran facultados para conocer y resolver las controversias cuya resolución les ha sido encomendada y para rechazar ilegítimas interferencias que pudieran darse. Estas son las cosas que a los que se mueven en el arbitraje les emociona, ¿no? Porque dicen, no, hay que proteger al arbitraje. Pero eso es lo que él da, el tribunal da, pero a su vez, ¿no?, se reserva el control siempre, la última palabra en la materia. Sin perjuicio de ello, existe la posibilidad de que se emitan laudos arbitrales y en procesos que resulten lesivos del derecho a la tutela procesal efectiva de alguna de las partes, en cuyo caso, quien se considere afectado en su derecho podrá interponer un proceso constitucional, le hace un amparo, siempre que de manera previa a la interposición de dicho proceso, el presunto agraviado haya agotado los recursos de la Ley General de Arbitraje. Es decir, aquí se reitera, no es posible frente a la emisión de un laudo, en realidad se reitera varias cosas. Se reitera que antes de que haya un laudo no es posible la intervención judicial, que era uno de los grandes problemas que había en ese momento, que a través de medidas cautelares, ¿no?, se bloqueaban arbitrajes, ¿no? Se bloqueaban arbitrajes. Entonces, el tribunal lo que hace es decir, no, antes de que haya un laudo, nada, el Poder Judicial no debe intervenir. El Poder Judicial debe intervenir solo en sede de control, a través de los recursos previstos en la ley de arbitraje y punto. Y cuando se hayan agotado estos, recién se podrá acudir a la vía constitucional. Es decir, le hace un amparo. Está claro, hasta aquí está todo claro. Es decir, yo no podría irme de frente, yo, si pierdo en un arbitraje, no podría irme de frente con un amparo contra el laudo. Tendría primero que recorrer la vía recursiva ante el Poder Judicial, sustancialmente planteando el recurso de anulación. Siguiente, por favor. Esta está bastante cercana. Si ustedes ven las fechas, esta es una siguiente sentencia. Atención que todos estos casos, las demandas fueron declaradas improcedentes, y ninguno de estos casos que estamos viendo, como fueron declaradas improcedentes, no hay pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, esto no es precedente vinculante, no viene declarado jamás como precedente. Ninguna de estas materias es precedente vinculante. Es doctrina constitucional, pero no es precedente vinculante en la terminología del TC, basada en el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, que para ser precedente tiene que declararlo así el tribunal, y en cambio la doctrina constitucional es la que sienta en su sentencia sin que diga nada. Artículo 6. Bueno, este caso prohíbe contratistas generales, que también se declara improcedente. Hay una variable que dice, vamos a leerlo, vamos. Fundamento 2, es importante el fundamento 2. Dice, este tribunal considera pertinente dejar sentada su discrepancia con lo expuesto por el órgano que decidió el presente caso en primera instancia,
¿qué había dicho? Que era improcedente el amparo porque no se habían agotado las vías previas. Es decir, no se habían planteado. Era un amparo directo contra el laudo, sin que se hubiera interpuesto recurso de anulación, ¿no? De frente, se fueron en amparo contra el laudo. Entonces declaró improcedente a nivel judicial, y entonces el TC dice, dice, yo considero pertinente dejar sentada su discrepancia con lo expuesto por el órgano que decidió el presente caso en primera instancia, puesto que el hecho que el laudo sea prima facie inimpugnable no lo convierte en incontrolable en vía del proceso de amparo. En este sentido, conviene recordar que el debido proceso compromete normas de orden público constitucional, por lo que su defensa y control son irrenunciables, no solo en el ámbito de los procesos judiciales, sino también en todo tipo de decisiones, donde el Estado haya reconocido actuaciones materialmente jurisdiccionales, como es en el caso del arbitraje, y se citan a sí mismos en la sentencia antes mencionada. Respecto a los argumentos de la recurrida era la resolución de la Corte Superior. Este colegiado, si bien comparte el criterio conforme al cual el proceso de anulación del laudo constituye en principio, por eso lo puse en celeste, en principio una vía previa al amparo, atención, y así se cita nuevamente a sí mismo, la casación esa, la sentencia 61, es el caso Cantuarias, no considera que ello signifique prescindir de atender, atención a esto, prescindir de atender el hecho de que, conforme al artículo 7.3 de la vieja ley, solo se puede impugnar un laudo en base a una lista cerrada de causales. En tal sentido, este colegiado estima que una afectación que no esté contemplada como causal de anulación del laudo y que sin embargo compromete seriamente algún derecho constitucionalmente protegido a través del proceso de amparo, no puede ni debe tramitarse como un recurso de anulación. De modo que para estos supuestos queda habilitado el amparo como medio eficaz de defensa de los derechos comprometidos. ¿Se han dado cuenta qué está diciendo? Está diciendo en este caso, en principio, lo que antes había dicho, se puede acudir en las anteriores dos sentencias. Es decir, en la del caso Cantuarias y en el del caso Algamarca, había dicho, no, momentito, no había dicho en principio. Había dicho siempre, previamente tiene que recurrirse, es decir, el laudo tiene que ser impugnado judicialmente y solo ex post, después que se han agotado todos los recursos disponibles a nivel judicial, se puede acudir al proceso de amparo. Lo que está diciendo en esta sentencia es que eso es en principio. En principio, porque como los motivos, la ley anterior y la nueva son prácticamente iguales, los motivos de anulación, las causales de anulación son taxativas, y por más que se interpreten extensivamente, pues no todo va a poder entrar allí. Y entonces cuando no puede alguna circunstancia encuadrarse en alguna de las causales, se puede ir de frente uno al amparo. Eso es lo que está diciendo. Siguiente, por favor. Pero luego dice, no obstante, conforme, este es importante, no obstante, conforme lo sea establecido en esta sede, a fin de preservar la capacidad de los árbitros de pronunciarse acerca de su propia competencia, no podrá interponerse el amparo directamente contra un acto violatorio de derechos fundamentales acaecido en el trámite del proceso arbitral, pues ante tal eventualidad será necesario esperar el pronunciamiento definitivo del tribunal arbitral. Esto es, digamos, reitera, ¿no? El que podrá ser impugnado por violación intraproceso y resolverse como una cuestión previa de ser el caso.
En este supuesto, además, se deberá interpretar extensivamente, o sea, esta es la sentencia en la cual dicen que las causales de anulación tienen que ser interpretadas extensivamente, o sea, darle la interpretación más ancha posible. Realmente las causales de admisibilidad del recurso de anulación con relación a la cuestión incidental. Esto, por supuesto, no quiere decir que todas las violaciones al debido proceso o demás derechos fundamentales, aun cuando ya exista un laudo, puedan ser impugnadas por medio del recurso de anulación. Como ya quedó dicho en el anterior, y la propia norma así lo prevé, las causales para interponer el recurso de anulación se encuentran contempladas de manera taxativa, y aunque su interpretación sea extensiva, esta discrecionalidad o flexibilidad tiene límites infranqueables. Lo anterior no implica, por lo demás, que exista un vacío normativo, una zona, etcétera, etcétera, donde no haya control de la arbitrariedad, sino que tal control no se podrá llevar a cabo mediante el recurso de anulación, sino a través de un proceso de amparo, ese es el caso. Atención, porque está ahí diciendo, el recurso de anulación tiene motivos limitados, por más que lo hagamos la lectura más extensiva, pues por más que tratemos de meter supuestos que no están en la letra, pero sí en el espíritu, ¿no? Pues por más que forcemos la figura, pues habrá supuestos que no entran por ningún lado. Entonces allí sí se puede entrar al amparo. Siguiente, por favor. Sigue diciendo, en el fundamento 4, esto ya es doctrina jurisprudencial, doctrina declarada, doctrina jurisprudencial, diciendo así, dictum del TC. Cuando conozcan amparos, le está diciendo, jueces, oigan jueces, cuando conozcan amparos contra laudos arbitrales, es pertinente precisar algunas reglas para el control de estas decisiones. En tal sentido, el amparo resulta improcedente cuando se cuestiona actuaciones previas a la expedición del laudo. O sea, no hay nada que se pueda, no se puede cuestionar a través del amparo, dice, decisiones de los árbitros que no estén contenidas en el laudo. Eso es lo que está queriendo decir. Hay que esperar la emisión del laudo. En tales casos se debe esperar que termine. Ok. B. Por ejemplo, estos temas. Después vamos a ver que esto queda afuera, Pero aquí está sembrando algo. Aún habiendo culminado el proceso arbitral conforme al literal anterior, el amparo será improcedente cuando no se agote la vía previa. De ser pertinente la interposición de los recursos respectivos, apelación o anulación, de acuerdo a lo establecido en el fundamento 2 y 3. C, que son los que hemos visto antes. C. El amparo resulta improcedente cuando se cuestione la interpretación realizada por el tribunal arbitral respecto a normas legales. Atención, o sea, esta es la regla, pero también al cosadito le ponen la excepción, que está puesto así en rojo, porque lo de celeste pues es un lindo color para el cielo, pero parece que escogí mal el color. Siempre que tales interpretaciones no se desprenda un agravio manifiesto a la tutela procesal o al debido proceso. O sea, el TC, que es un poco su costumbre, sea cual fuere su composición, es que dicta reglas, pero son reglas que siempre tienen su excepción. ¿No? Siempre tienen la excepción. Es decir, dice, el amparo resulta improcedente si es que cuestionamos la interpretación realizada por el tribunal, respecto a normas, siempre que tales interpretaciones no se desprenda un agravio manifiesto a la tutela procesal o al debido proceso. O sea, que si yo invoco que con esa interpretación se ha vulnerado a la tutela procesal o el debido proceso, pues el amparo no es improcedente, ¿no? Y lo argumentó bonito y eso es lo que quiere decir. Naturalmente pone que frente a la duda hay que estar que los árbitros han hecho lo suyo, se han interpretado bien. Siguiente, por favor. Siempre la misma. Esto es lo que sigue. Atención. La valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidas a arbitraje son de exclusiva competencia de los árbitros. Ustedes saben que el recurso de anulación no se puede revisar el fondo. Mucho menos se podría hacer a través del amparo, ¿no?
a través del amparo debería protegerse única y exclusivamente en materia arbitral la violación del debido proceso, ¿no? O sea, eso es lo que debería hacer. Pero atención, es la valoración y calificación de los hechos y circunstancias, que es algo que no se puede controlar a través del recurso de anulación, no se puede, ni con el viejo ni con el nuevo, la nueva regulación. La valoración de los hechos y circunstancias sometidas a arbitraje son de exclusiva competencia de los árbitros, los que deben resolver conforme a las reglas del arbitraje. Pero atención, son suyos, salvo, ¿no? Salvo que se advierta una arbitrariedad manifiesta en dicha valoración o calificación que pueda constatarse de la simple lectura de las piezas que se adjuntan al proceso sin que sea necesaria una actividad probatoria adicional. Que no es posible en el proceso de amparo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Está diciendo, bueno, en principio, o sea, toda esta seguidilla de reglas, no podemos cuestionar, ¿no? No podemos cuestionar directamente una resolución dictada dentro del arbitraje antes del laudo. Está diciendo, no, sí. Eso se cuestionará el laudo, pero para cuestionar el laudo tienen que haberse agotado todos los recursos. O sea, tenemos que agotar todos los recursos ante el Poder Judicial, que son recursos que no controlan el fondo. Y el fondo no se puede controlar tampoco a través del amparo. ¿Por qué? Porque la valoración, calificación de los hechos, etcétera, eso le corresponde al tribunal arbitral. Pero, si él ha hecho, ¿no? Si se alega, ¿no? Se advierte una arbitrariedad manifiesta, que es lo que él, en la terminología, ¿no? Se ha difundido entre nosotros, hablar del debido proceso sustantivo, debido proceso sustantivo, es cuando se emite una sentencia arbitraria, entonces si yo alego, se ha violado el debido proceso sustantivo, y puedo llegar hasta todo, es decir, todo el fondo del arbitraje. Se valoró arbitrariamente las pruebas, se valoró, se interpretó arbitrariamente una disposición, defectos de motivación, todos los defectos lógicos, incongruencias y demás que conducen a decisiones arbitrarias. Todo, en buena cuenta, revisión del fondo, ¿no? Si uno tiene la habilidad para hacerlo. Eso es lo que está habilitando en base a esta sentencia. Y finalmente, quien alega la violación de un derecho constitucional que resulte de una arbitraria interpretación de normas o hechos producidos en el trámite del arbitraje deberá acreditarlos de manera objetiva y específica, precisando en qué ha consistido dicha irregularidad, así como el documento o pieza procesal en que se constata dicha vulneración. ¿No? Pero está abriendo la puerta, ¿no? Está abriendo la puerta, a puerta abierta. O sea, porque es un poco el camino del TC, o sea, él nunca cierra puertas completas. Incluso cuando hizo sus precedentes, caso Anicama, ¿no? El derecho a la pensión es esto, pero también podría ser otro, porque hay que ir que siempre caso por caso, o sea, no cierran nunca las puertas, porque además si las cierran en un caso, las abren en otro. Es un poco la tendencia, pero aquí está abriendo la puerta al amparo directo contra el laudo. Directo contra el laudo, cuando el recurso de anulación no sea el idóneo para hacer valer la vulneración al debido proceso que se invoque, porque no están dentro de la lista es taxativa. Entonces le está abriendo la puerta. Naturalmente todo esto ocurre antes de la nueva ley de arbitraje, ¿no? Ocurre antes. Siguiente, por favor. Este es un casito pequeño al cual vamos a hacer referencia luego, en donde hay un considerando que es el 38, el fundamento 38, chiquitito al final. Y cabe recordar que posterior, ¿no? 13 de octubre de 2008, ya estamos hablando de 2 años después, en donde dice, cabe recordar que contra el laudo arbitral procede la demanda de amparo, siempre que se haya agotado previamente el recurso que prevé la Ley General de Arbitraje y existe una resolución judicial firme que resuelva dicho recurso. Sintéticamente se reconduce, digamos, a la tesis primigenia del caso Cantuaria, del caso de la marca.
sin bemoles, digamos, ¿no? Y 2 años después. Pasamos a la siguiente. Estamos yendo muy rápido. Es que también no es que haya mucho. Pase, por favor. Siguiente. Reflexiones nuestras. Reflexionamos. Bueno, ya estas reflexiones ya están puestas. Ya las hemos hecho. En el sentido de que el caso, las 2 primeras, ¿no? Está diciendo, momentito, el amparo procede contra los laudos porque no hay zona, ¿no?, exenta de control, ¿no? No hay ninguna zona exenta de control, entre paréntesis, del Tribunal Constitucional, ¿no? Jamás, nada, todo puede ser, tiene que ser controlado, todo. En estos casos, dice, sí, momentito, pero previamente tiene que haberse agotado los recursos. Previamente tiene que haberse agotado los recursos. En cambio, esta otra del caso Proime, que también son obiter dictum, porque no son la regla del caso. Todos son obiter. O sea, no son la ratio decidente, no son por qué yo decido ese caso. No, son simplemente dichos de pasada. Dichos de pasada en donde van lanzando mensajes para los casos futuros, ¿no? Eso es. Pero eso deberían reservárselo, no deberían hacerlo, pero es una mala praxis esta de estar escribiendo y diciendo más de lo que se debe decir. Nunca un juez debería decir más de lo que tiene que decir, ni aunque esté en la cúspide, ¿no?, como el Tribunal Constitucional. En este caso de Proime, pues, sí, dice, sí, vía previa, ok, pero deja siempre abierta la puerta para ir directo contra el laudo, ¿no?, contra el laudo, si es que el recurso de anulación, que es con motivos taxativos, pues no puede cobijar la causa por la cual se interpone el amparo, ¿no? Y luego, bueno, parece que vuelve sobre sus pasos, pero es muy incidentalmente en este caso, que ese sí se declara fundado, este caso, que es un caso de que lo veremos luego al tratar de los arbitrajes obligatorios, porque es un caso en donde estaba en juego era un amparo para obtener una pensión de invalidez, para lo cual el TC es muy sensible. Siguiente, por favor. Muy bien, llegamos a una que ha causado revuelo, que es de ahorita, ¿no?, de este año, que es uno de los 3 casos, una de las 3 sentencias del TC, en el caso de la municipalidad con Lidercom, es el caso de Ibesur, ¿no? Los otros 2 casos no valen la pena porque se declararon improcedentes, pero este es importante porque es, si me pasa la siguiente, por favor. Siguiente. Después me regresa a las 2 anteriores, ¿ya? En este caso, ¿por qué es importante? Este es un caso importante porque se declara fundada la demanda de amparo. Fundada la demanda de amparo, ahí hay mucha letra, ¿no? En consecuencia, anula la resolución 029-2006, no sé cuántos, de la Cámara de Comercio de Lima, de fecha 21, miren las fechas, 21 de febrero de 2006, y esto es del 2011, que se estimó el pedido de nulidad de la resolución de no sé cuantitos, etcétera, etcétera, respecto a la resolución que designó como árbitro al señor tal en el proceso arbitral, no sé los números, no sé cuántos, pero miren qué año es, 2004. Y los actos en que participó el señor árbitro retrotraer el proceso arbitral tal al momento de designación del árbitro. Este no es que sea un amparo contra un laudo, es un amparo contra una resolución emitida por la Cámara de Comercio, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de designación de un árbitro. Se designa al árbitro y después se pide la nulidad de la designación y se la declaran infundada, y por lo tanto ese árbitro permanece, es el que va a llevar adelante el arbitraje. Entonces el amparo se interpone contra eso y contra todo lo que le ha seguido, así que implícitamente
está arrastrando con todo el arbitraje. Esta es una sentencia en la cual se declara fundada, atención, la demanda, invocándose este principio, esta interpretación que hizo la Corte de Estrasburgo sobre la imparcialidad. Ellos le llaman subjetiva, pero están equivocados, es la imparcialidad objetiva. La famosa teoría de las apariencias, en el sentido de que el juez no solamente tiene que ser imparcial, sino aparentar serlo. En este caso, este árbitro designado por la Cámara, pues era a su vez socio socio ligado de otro abogado ligado a una de las partes, y entonces esa vinculación se considera que vulneraba la imparcialidad objetiva, o sea que había un elemento distorsionante de la imparcialidad. Eso es el fundamento por el cual se declara fundado. Y se tumba todo el amparo, todo el arbitraje, que atención, es que arranca en el 2004. El 2004. Es un poco un caso raro y causó revuelo. Todos los defensores del arbitraje pues les vino urticaria. Y bueno, y fue una cosa buena. Pero lo curioso es que esta sentencia, por lo que atañe, nuevamente toca, regresa 2 diapositivas o 3, donde comienza el caso Ibersub. Siguiente. Esa. Reitera la tesis de Proime. En el 2011 ya otra composición del TC, se reitera la tesis aquella, ¿no? La tesis aquella de que en principio hay que agotar, ¿no? Hay que agotar los recursos previstos, pero, momentito, siempre que se pueda hacer valer, ¿no? Se pueda hacer valer a través del recurso de anulación el motivo por el cual luego se recurre en amparo y así. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Dice, este colegiado estima que una afectación que no esté contemplada como causal de anulación, atención, del laudo, y que compromete seriamente algún derecho constitucionalmente protegido a través del proceso de amparo, no puede ni debe tramitarse como un recurso de anulación. ¿Se entiende? Está diciendo en buena cuenta, si el recurso de anulación, por más que forcemos texto, no se podría hacer valer este motivo dentro del propio recurso, entonces puede hacerse valer, queda habilitado, de modo que para estos supuestos, o sea, el recurso de anulación es demasiado angosto, ¿no? Es angosto, no entra, se puede queda habilitado el amparo como medio eficaz de defensa de los derechos comprometidos. Eso está en el fundamento 5. Esto, por supuesto, no quiere decir que todas las violaciones al debido proceso o demás derechos fundamentales, aun cuando ya exista un laudo, puedan ser impugnados por medio de recurso de anulación. Eso reitera. Como ya quedó dicho y la propia norma así lo prevé, las causales para interponer el recurso de anulación se encuentran contempladas de manera taxativa. Y aunque su interpretación sea extensiva, esta discrecionalidad, está repitiendo lo del caso de Proime, si ustedes ven y observan, son las mismas, están los paréntesis y todo. Esta discrecionalidad o flexibilidad tiene límites que se deberán atender atendiendo, yo no lo he escrito, a la circunstancia del caso concreto. Lo anterior no implica, por lo demás, que exista un vacío normativo. Bueno, esto ya es exactamente, han hecho copiar y pegar lo del caso Proime. En el fondo está diciendo que el recurso de anulación tiene sus límites, y cuando, por más que fantasía que tengamos para meterlo dentro del recurso de anulación, cuando la fantasía ya no da,
se puede ir de frente, ¿no?, al amparo sin recorrer el recurso de anulación porque resulta... Sí, y sigue diciendo: se aprecia pues que ninguna de las causales establecidas para interposición de recurso de anulación del laudo se relacionan con la presente litis. Eso es lo que está diciendo. O sea, en el caso se había dicho que, pues, que se había violado la imparcialidad, ¿no? Y ya se había dictado laudo y todo, y no se había interpuesto recurso de anulación. Se fueron en amparo. Y según el TC, considerando que hay ahí, dice, no, el recurso de anulación no sirve, no sirve para esto. Hasta un ejercicio mental, dice, no, esta alegación no entra en ningún supuesto. Por tal motivo, en el caso de autos, se presenta una situación excepcional que no encuentra vía previa regulada o establecida para ser recorrida. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque mientras los otros se está especulando, aquí está hablando del caso. Esto sí es una ratio decidendi, o sea, de este caso. Por ello, estando que la vía previa para el cuestionamiento de las materias postuladas en el presente caso no se encuentra regulada, le resulta inexigible a la recurrente recorrerla para habilitar el presente proceso de amparo. Por lo demás, es aplicable al caso del principio de protección, etc. En consecuencia, la causa se encuentra habilitada para un pronunciamiento sobre el fondo, sobre todo si el contradictorio se ha instalado, etc. Siguiente, por favor. Y es así que se declara fundada. Siguiente, por favor. Vamos a la segunda parte, pero previa reflexión. No sé si podemos discutir yendo por partes. ¿Qué resulta? ¿Qué resulta de esta pequeña reseña? Porque no son muchos los casos. Yo he insertado allí una sentencia que tenía en un caso entre una empresa pública y una empresa privada, una constructora que había hecho no sé qué, tenía un problema contra un laudo. Y curiosamente en este caso, que lo tengo por ahí reseñado, se quiso la contratista que interpone un recurso de... no un recurso, ella no interpone recurso, o sea, es un laudo en donde le dan la razón al contratista, pero no toda la razón, no toda, en el laudo. Y quien va en anulación es el perdedor, o sea, la empresa pública. ¿Va? No digo el nombre. Podría decirlo. Sí, es Electroperú. Y la contratista no me acuerdo su nombre. Entonces, él va en anulación y lo pierde. Lo pierde. Por lo tanto queda firme el laudo. Pero había una partecita que era desfavorable a la contratista. Entonces interpone un amparo. Interpone un amparo y ella no había recorrido la vía previa, porque quien lo había hecho era la contraparte. No había cuestionado eso a través del recurso de anulación. Entonces se va en amparo alegando la arbitrariedad, que la interpretación es arbitraria, ¿no? Todo que conforme a la, digamos, a las consideraciones puestas en el caso Proime, pues abrirían la puerta directa del amparo. ¿Y entonces qué le contesta el TC? Porque naturalmente a nivel de poder judicial se declara improcedente. Le dicen no, improcedente. Improcedente, porque ustedes pretenden que yo revise el fondo. Y eso no se puede. Y pensé que pobrecillos habían escrito para arbitrario en cada página, en cada página de la demanda. Y que la interpretación era arbitraria y que no sé cuántos. En realidad querían, ¿no? O sea, querían que no la declaran infundada, la declaran improcedente, la demanda de amparo a nivel del TC. O sea, venía declarándose improcedente y también se declara improcedente a nivel del Tribunal Constitucional. O sea, la doctrina Proime, podemos llamarla así, doctrina Proime, no tuvo en su momento ninguna, que yo conozca, ninguna aplicación concreta. Recién se aplica en el caso IBESUR, último capítulo, ¿no? Porque tiene varios capítulos intermedios, en donde ni más ni menos se declara fundada, ¿no? Fundada la demanda
y retrotraen el arbitraje a la fase inicial de designación de árbitro, con lo cual se tumban todo el arbitraje. ¿Ah? O sea, lo reponen, por eso la Cámara de Comercio saltó, pues, ¿no? Y ¡ah, qué horror! ¿No? ¡Qué horror! Y bueno, esto pasó, así que vamos a hacer, ¿no? Son cosas que pasan probablemente una sola vez. La gran mayoría, debo decir, que de amparos vienen declarados improcedentes contra los laudos. Se cuentan con los dedos de una mano, realmente, en donde esté de por medio un laudo. Número uno, así como se cuenta, no sé cómo, habría que hacer un estudio a nivel de las salas comerciales, ¿cuántos laudos son anulados a nivel? O sea, el planteamiento de recurso de anulación son muy poquitos, no porque los laudos sean maravillosos, para nada, sino porque, bueno, existe esta tendencia a marcar distancias, a respetar el arbitraje como una zona de libertad, y que sí, además, un poco la indiferencia del juez estatal, diciendo, ¿para qué te sometiste al arbitraje, pues? ¿No? Ah, ahora, pues, te sometiste, después vienes ante mí a quejarte. Es tu problema, ¿para qué te sometiste? Un poco ahí ese sustrato sociológico, ¿no? del arbitraje. Bueno, pues es su problema, el que gana, el que pierde, se sometió voluntariamente, como que es el preludio, esto de voluntariamente, a lo que sería el segundo tema. Pero no sé si quisieran discutir algo más concreto sobre este primer tema del laudo, de la posibilidad del planteamiento de un amparo contra laudos. Como que vamos matando temas. ¿Tienen alguna pregunta sobre el particular? No. Entonces cerrado, ¿eh? Ya no regresamos sobre esto, ¿ah? Bueno, es que aquí es muy claro, la regla es que no procede. En el caso de Ibersur fue no contra el laudo, sino contra la resolución de designación de árbitro. Atención. O sea, la causa estaba ahí. Claro que se esperó el laudo. Se esperó el laudo y contra el laudo lo plantearon. Pero fundándose que la causa estaba en sus orígenes. Pero la regla, o sea, lo que queda en blanco y negro aquí es que hay que interponer todos los recursos. Hay que usar la fantasía, ¿no? Un poco de fantasía, además no a todos los recursos. Hay que interponer recurso de anulación, que es lo único que hay, ¿no? Además, con la nueva ley de arbitraje, ellos, los que hicieron la ley de arbitraje, pensaron que iban a neutralizar esta posibilidad del planteamiento de amparos contra laudos, diciendo, poniendo en su disposición final, lo siguiente, que el recurso de anulación, ¿no?, es la vía idónea, ¿no?, satisfactoria de duodécima disposición final, complementaria. Dice, para efecto de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. Pero esto es una declaración puesta pues allí. Lo cierto es que en el recurso de anulación, como todos bien sabemos y habrá sido tratado en su momento, tiene motivos taxativos, que por más fantasía que usemos, uno siente a veces que le falta el oxígeno, ¿no? Cuando dice, este laudo es bastante eficiente, ¿y cómo lo cuestiono? ¿Cómo lo saco de en medio? Porque tenemos motivos que ni siquiera son todos los motivos que deberían existir. Es sumamente complicado
pues es más complicado que un recurso de casación. O sea, es más limitado que un recurso de casación. Por eso la posibilidad del planteamiento fundándose en una interpretación, digamos, aberrante del ordenamiento, ¿no? No está previsto. Y a diferencia de la anulación italiana, en que sí se puede. Por lo tanto, solamente son esos aspectos que prevé la ley de arbitraje y punto. Y ya es el único recurso, ¿no? El único recurso. Y contra la sentencia que se pronuncia sobre el recurso por parte de la Corte Superior, solamente cabe recurso de casación cuando anula, o sea, cuando declara fundado el recurso. O sea que, si, como generalmente lo declaran infundado, pues nunca se plantea, o casi nunca se plantea recurso de casación. Ahora vamos a ver un caso en donde se planteó recurso de casación porque la Corte Superior raramente había declarado fundado el recurso. Bueno, por lo tanto, bueno, hay que agotarlo, hay que usarlo con fantasía, alegando, ¿no?, el consejo, ¿no?, alegando siempre, aunque uno sepa que se va a estrellar, ¿no?, lo que luego será el fundamento del amparo. Porque, digamos, 99% de probabilidad que ese recurso sea declarado infundado. Por lo general se declara infundado. Es muy raro que se declare fundado un recurso de anulación a nivel de nuestros jueces. Muy difícil. Porque el recurso es difícil y porque además existe esta tendencia a no anular, a decir, bueno, es arbitraje, pero es el arbitraje, es tu problema. Sí. ¿Sí? El agotamiento de los recursos, o sea, que vaya por también que se agote la casación. No, el recurso de casación solamente procede en el caso de anulación. Ok, fuera de los laudos. Exactamente, o sea, ahí, o sea, aquí vuelve la aplico, digamos, en el sentido de que si Código Procesal Civil establece que el proceso civil se vota con la instancia en la Corte Superior, es una tercera instancia, pero para los efectos de la procesal procesal en par, la resolución judicial, dice que debe votarse la vía previa por el circulatorio del proceso y incluye el recurso de casación. Entonces, considero de que para mí, desde mi punto de vista, no debe incluirse el recurso de casación, sino que simplemente como la Corte Superior, digamos, está habilitada para interponer el recurso de Mire. El TC no es que tenga una posición firme. O sea, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes. Esto significa que la resolución ya no sea susceptible de impugnación interna alguna. Entonces, si es un caso en el cual procede, está dentro de los supuestos de procedencia del recurso de casación, en línea de principio y conforme al Código Procesal Constitucional, yo tendría que tratar de enmendar el vicio a través del recurso de casación. Que además, debo decir que podría obtenerse, es decir, si hay una vulneración del debido proceso, no tengo por qué irme al amparo, tengo que irme al recurso de casación. Acá usted podrá decirle que el amparo es gratuito, en cambio el recurso de casación es oneroso. Ese es otro tema. Pero lo cierto es que el artículo 4 exige la firmeza, es decir, que no se ha podido remediar aquello internamente. Pero el TC, número uno, en el caso de las botellas de Bacchus,
con ANBEF. En realidad era ANBEF la que había interpuesto el amparo contra una resolución cautelar. Entonces allí el tribunal, para pronunciarse sobre el fondo y darle la razón a ANBEF, allí señaló que por resolución judicial firme, a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de los laudos, que dice que es contra el laudo, no se puede, si se produce una vulneración a medio camino, hay que esperar la emisión del laudo, ¿no? Ha dicho que resolución firme, dijo allí, no debe interpretarse la final, la que pone fin al proceso. Puede ser también una resolución intermedia, como era esta medida cautelar, pero que contra la cual ya no procede ningún recurso. O sea, no es la final, pero se abre. En otra, que no me acuerdo ya cuál es, porque hay tantas, el TC ha llegado a decir también, por eso es que a veces él va caso por caso, o sea, siempre está la puerta abierta, nunca, no hay puertas completamente cerradas, si uno sabe tocar el timbre correcto, ¿no? Todo está allí. Ahí es que no es necesario, y ahí se va completamente de lo que dice el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que no es necesario el agotamiento de todos los recursos. No es necesario. ¿Por qué? Porque es urgente, porque qué sé yo, alguna cosa. Pero eso es caso por caso. O sea, puede ser en ese caso y que nunca más se repita. O sea, en esos se cuidan mucho de decir que esto es doctrina, o que artículo 6, o menos que nunca artículo 7. O sea, no está establecido, ni como precedente, ni como doctrina, son dichos así para el casito concreto, y que tienen la idea que pasa inadvertido, ¿no? En cambio, esa es la verdadera jurisprudencia, esa es la que hay que estar controlando paso a paso. En el caso este han decidido así, en el otro decidió todo lo opuesto, que es el gran problema. Por lo tanto, ante el TC nada está cerrado y nada está dicho. Si él dice, no, normalmente tiene que, es normalmente, pero siempre cabe la excepción. ¿No? Repito, siempre que uno sepa tocar el timbre correcto. Si no toca timbres, entonces, bueno, no se sabe. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la alegación de la vulneración se dijo que se había producido al comienzo y que no había sido remediada a lo largo del arbitraje. También. Pero tengo que esperar el laudo. Lo que está diciendo, lo que él dijo, y en eso sí se mantuvo, es que tenía que esperarse el laudo. Porque ya Ibersur había intentado irse de frente al amparo y le habían declarado improcedente porque todavía no se había emitido el laudo. Ah, sí, nunca hay que dejarlo para después. Eso está mal. Soy una partidaria de las impugnaciones inmediatas. Por ejemplo, paréntesis, la ley de arbitraje, la vieja, la nueva y todas, en el que cuando por ejemplo, se producen cuestionamientos de la competencia, vamos a un tema concreto, la incompetencia de la parte normalmente demandada cuestiona la competencia del tribunal, pone en cuestión si la materia está sometida o no sometida a arbitraje. Entonces eso debería resolverse de inmediato, pero de inmediato. Pero la ley le permite a los árbitros, al tribunal arbitral, reservarse el pronunciarse junto con el laudo. Por lo tanto, ellos se soplan todo el arbitraje
cobran los honorarios completitos antes de laudar y recién ahí se pronuncian sobre si son competentes para emitir el laudo y para llevar adelante el arbitraje. Eso es obsceno, ¿no? O sea, cuestión que se plantea es cuestión que debe ser resuelta y que debería poder ser impugnada a través, es decir, si porque lo que dice aquí es que se emite un auto. Ese auto es susceptible, o sea, si se resuelve, los árbitros se pronuncian sobre su propia competencia, sobre la arbitrabilidad del asunto, todas las cuestiones que pueden plantear, normalmente las plantea el demandado, no el demandante, ciertamente, se resuelven a través de un auto. El auto solamente es susceptible de reconsideración ahora con los recursos previstos en la nueva ley. Y por tanto se queda allí como, y luego yo lo hago valer, puedo hacerlo valer en el recurso de anulación. O sea, cuando me lo han desestimado. Pero eso es patear para después lo que debería poderse hacer ahora. Eso debería ser resuelto, le plantea una cuestión de competencia, una cuestión de arbitrabilidad, debería la ley misma obligar a los árbitros a resolver y a través de un laudo, susceptible de impugnación inmediata. Susceptible de impugnación inmediata, porque mientras más inmediata es una impugnación, menos daño se hace para después. Jamás hay que dejarlo para después. Es ineficiente, como usted ha dicho. Porque es como un cáncer que tenemos en cualquier proceso, y en el arbitraje también. Es decir, el demandado dice, no, esto no es arbitrable, es una materia no arbitrable, no disponible, están en juego aquí normas de orden público, bla, bla, bla. ¿Y qué hace? 99 sobre 100, los árbitros se reservan la cuestión para el laudo, no pateo. Y si lo resolvieran sería lo mismo, porque normalmente jamás van a decir, es muy difícil que digan, yo no puedo, yo soy incompetente. No conozco ningún caso en donde los árbitros se hayan declarado incompetentes o hayan declarado no arbitrable un asunto. Porque es como, bueno, sin comentarios, es del por qué. Eso ya que un análisis sociológico, psicológico, no sé lo que ustedes quieran. ¿Pero por qué? Generalmente es así. Y por lo tanto, y después el problema salta con el recurso de anulación. Sí se han declarado la nulidad de laudos por no arbitrabilidad. Sí se han declarado. Pero no son muchos. Pero estamos dejando para después, definitivamente para después, un asunto que debería ser resuelto lo antes posible. Y eso es una mala política legislativa y se ha reiterado porque obviamente esta ley ha sido hecha por el Club de Arbitraje del Perú, ¿no? Y por lo tanto son los propios árbitros los que no se van a poder, pues no se van a poner en el caso de decir, oye, tú tienes que pronunciarte de inmediato y se te acabaron los honorarios, pues, ¿no? Si declaran no arbitrable el asunto. No. Bueno, vamos al segundo tema. El segundo tema es un tema sobre el cual no hay mucho y donde lo hay, pues es en un pequeño sector en materia de seguros de trabajos de riesgo, que es un supuesto especial. Pasamos a la primera. Siempre hay esta famosa, que es un banco de cosas, hay de todo ahí. Bueno, ahí es un pequeño tratadito, que no es tratadito, un ensayito, digamos, sobre el arbitraje, dice unas cosas. Dicen muchas cosas, demasiadas, jamás hay que decir más de lo necesario. En una sentencia hay que decir lo necesario para resolver el caso, no escribir sobre lo que me pasa por la cabeza, ¿no? Aprovechar, por eso existen las revistas, ¿no? Ahora se puede hacer gratis encima, me abro una página, un blog, un no sé qué, y ahí pongo y escribo todo lo que me da la gana y nadie me controla.
ni siquiera tengo un comité editorial que me controla, no. Si quieren escribir, escriban pues, pero no en las sentencias o las resoluciones para los actos administrativos en el ámbito de la administración no son el lugar para escribir ensayos. No son. Son actos del Estado, donde hay que ahorrar además papel, ¿no? Bueno, estos se escribieron como 20 páginas sobre el arbitraje. Entonces, cuando uno escribe de más, termina diciendo cosas peligrosas. En realidad yo he puesto esto como gorro, porque este comienza así, cuando empieza sobre el arbitraje, naturaleza del arbitraje. ¿Qué dice esta sentencia? Esta sentencia es unas cosas como que el arbitraje es jurisdicción. Pero es una jurisdicción privada, lo cual es una contradicción de términos, porque la jurisdicción, bueno, podría ser una jurisdicción privada. Pero lo curioso, me encanta esto, dice, a finales del siglo XX, el arbitraje tiene siglos. ¿Cómo a finales del siglo XX? Y desde la regulación del arbitraje en la mayor parte de la legislación del mundo, se concibe esta institución como el proceso ideal. Siempre ha existido. ¿Qué finales del siglo XX? En donde los particulares son protagonistas de la dirección y administración de la justicia. El arbitraje se configura como un juicio de conocimiento donde los jueces particulares, entreobligados, a través de un laudo, no sé qué dice, toda la amplitud de la validez intrínseca y extrínseca en una sentencia final, y falta algo, no importa. Siguiente, esto es simplemente el gorro. Aquí es importante. En este mismo, considerando, en realidad el cuarto considerando al final, así de pasadita, que es el tema que nos preocupa, dice, en el Perú, el arbitraje es obligatorio según las normas de contratación del Estado. Se está escribiendo que el arbitraje está muy difundido, etcétera, etcétera. Y como si nada fuera, ¿no? Como si nada fuera. Dice, el arbitraje es obligatorio según la norma de contratación del Estado. Además forma parte de los contratos de inversión suscritos por el Estado y de todos los contratos de estabilidad jurídica regidos por los decretos legislativos tales y tales. Punto, no dice nada más. Pero está diciendo, está tan difundido, ¿no?, el arbitraje, que hay un arbitraje obligatorio. El Estado, ¿no?, sometido a arbitraje para sus contrataciones. Luego se pone en cuestión la constitucionalidad del arbitraje. Entonces, el 139, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional consagra la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que en el actual contexto el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante una jurisdicción privada. Siguiente, por favor. Y aquí viene la pregunta. Se pone la pregunta. Se hace la pregunta. ¿Quién le había preguntado eso? Cantuarias lo que quería es no ser denunciado por el fiscal. Eso es lo que quería Cantuarias, y entonces esto se pone a especular sobre el arbitraje, porque Cantuarias es árbitro nato, ¿no? O sea, es la personificación del árbitro, y entonces dijeron, caso Cantuarias, arbitraje, pum, voy a escribir. Entonces se empieza a preguntar, ¿es constitucionalmente legítimo el establecimiento de la jurisdicción de carácter privado? O sea, se ponen en cuestión si es legítimo, el arbitraje es legítimo, constitucionalmente legítimo. Hay que ser así. Y no, bueno, dice sí, es legítima. ¿Qué duda cabe? Dice, ¿qué cosa es jurisdicción? También se ponen a definir. Jurisdicción. Tiene que haber conflicto entre las partes, interés social en la composición del conflicto, intervención del Estado mediante el órgano judicial como tercero imparcial, aplicación de la ley o integración del derecho. ¿Y a quién le importan estas cosas? ¿Qué duda cabe? Dice prima facie, la confluencia de estos cuatro requisitos definen la naturaleza de la jurisdicción arbitral, o sea, les calza. Pero aquí viene el precio. Suponiendo un ejercicio de la potestad de administrar justicia, y en tal medida resulta de aplicación en sede arbitral el artículo 6 infine del título preliminar del Código Procesal Constitucional, por el cual los jueces y por extensión también los árbitros quedan vinculados a los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional
sin perjuicio del precedente vinculante con efectos normativos, es decir, están sometidos a mí. Eso es lo que quieren decir. Estamos sometidos. Siguiente, por favor. Atención. Quiero que noten bien, sobre todo, bueno, no vamos a leer toda esa cosa, pero dice, la facultad de los árbitros para resolver un conflicto, es el segundo párrafo, lo que es subrayado, lo que está subrayado me interesa. Dice, para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad. Atención, de las partes del conflicto prevista en el artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución. Atención, no, la fuente de legitimación del arbitraje no está en la autonomía de la voluntad. No, sino que tiene su origen y su límite en el 139 de la propia Constitución. ¿Qué importancia tendrá esto? Pues con este párrafo, al decir, el arbitraje no es legítimo en virtud de la autonomía privada. Es legítimo porque el 139 lo establece como jurisdicción y está sometido a mí. Con esto, en buena cuenta, sin decirlo, estaría, atención condicional, legitimando el arbitraje obligatorio. ¿No? ¿Por qué? Porque si la facultad de los árbitros para resolver un conflicto no se desprende de la autonomía privada, sino del 139 que lo reconoce como jurisdicción, entonces sería perfectamente legítimo todas aquellas previsiones como la que existe, que había mencionado cuando comenzó a tratar del arbitraje, que sí, el arbitraje es obligatorio cuando el Estado, en materia de contratación del Estado, contrato de inversión y demás cosas, ¿no? Esto es la deducción que yo hago, porque aquí no hay ninguna raya sobre el particular, pero al decir esto, el arbitraje, pero atención, mío, vamos a leerlo. No se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, no, sino que tiene su origen y en consecuencia su límite en el 139. Naturalmente esto lo hace, es instrumental a lo que sigue, ¿no? La atención, el árbitro, el tribunal arbitral aparece en primera instancia como un componedor jurisdiccional sujeto en consecuencia a la jurisprudencia constitucional de este colegiado, porque esa es su cosa que quería decir. Aquí yo te reconozco arbitraje, que eres legítimo, pero tú estás sometido a mí. Institución sometida porque yo estoy por encima de todo el mundo. Ok. Siguiente. Por favor. Es decir, aquí lo he evidenciado esto. No se fundamenta la autonomía y la voluntad de las partes del conflicto, sino, ¿no? O sea, no en el artículo 2, inciso 24A de la Constitución, sino en el 139. Vamos a la siguiente. Es un casito de esos que hay miles de estos casos. Es un caso, ¿quién se va a acordar de esto? Es el caso Padilla. Este es un caso en donde él interpone un amparo para obtener una pensión, un seguro, una pensión. Es un señor que padece de esta enfermedad de los pulmones. Y él estaba asegurado, ¿no? Seguro complementario de trabajo de riesgo, bajo el amparo de las normas que vamos a ver. Y entonces interpone el amparo, tiene neumoconiosis, ¿no? Entonces interpone el amparo porque resulta que conforme al decreto supremo, que es el que regula este tipo de seguros, pues existe una cláusula arbitral. Cualquier controversia que surja entre el asegurado y la aseguradora, pues debe resolverse a través de un arbitraje. Y entonces él saltó el arbitraje y se va en amparo para que se establezca su pensión. Y entonces,
¿Qué dice el tribunal? Este tribunal, atención, este tribunal considera que a los asegurados y beneficiarios del seguro complementario de trabajo de riesgo no se les puede imponer obligatoriamente el arbitraje. Atención, esto es noviembre de 2007, ya un año después del caso Cantuarias. Y no se les puede imponer obligatoriamente el arbitraje, ya que en principio el sometimiento a esta jurisdicción alternativa tiene como fundamento, lo leo despacio, el principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 2, inciso 24, literal A, de la Constitución. Por lo tanto, el artículo 9 del Decreto Supremo 003-tatatín, en la parte que obliga a los asegurados y beneficiarios de este seguro, ¿no? SCTR, a someterse obligatoriamente al arbitraje, resulta contrario a la Constitución, ya que en este caso el convenio arbitral nace ex lege y no a consecuencia de la autonomía de la voluntad de los asegurados y beneficiarios, ¿no? Con lo cual, pues, ¿con dónde quedó aquello que el arbitraje no se fundamenta en la libertad contractual? No, lo había dicho en el caso Cantuarias, se le fue, ¿no? No, fue una madre, todo era para someterlos a los árbitros a él, ¿no? Pero aquí, como es un tema laboral, es un tema de pensionístico, pues dice, no, es como un arbitraje, es obligatorio, no puede ser, el convenio arbitral nace ex lege, ¿no? Y es más, dice, ¿no? Al imponerse obligatoriamente el arbitraje a los asegurados y beneficiarios, les está vulnerando su derecho al acceso a la justicia y al juez natural, con lo cual yo lo suscribo, esto yo lo suscribo. Bueno, esto se hace en este caso, que es de noviembre del 2007, es una sentencia, miren, es uno de esos casos, muchos casos de estos hay, este fue un año muy cargado, miren, es el caso 10.063, ¿no? Era un año muy cargadito. Siguiente, por favor. Este es otro caso igualito de la Onofre Vilcarima, es el caso Vilcarima, esos que uno no se acuerda, ¿no? La 6612, del mismo año también, es lo mismo en materia de este seguro por trabajo de riesgo, pero lo importante es que esta sentencia es un banco de precedentes vinculantes. Banco de precedentes vinculantes. Este es el 7, o sea, y no es el último. Esta sentencia declara como precedente vinculante en materia de arbitraje de este seguro por trabajo de riesgo, dice, regla sustancial, dice, la regla, o sea, es un precedente, es una normita, ¿no? El Tribunal Constitucional establece que cuando en un proceso de amparo se demanda el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26.790 y al Decreto Supremo 003/98 S.A. y la emplazada proponga una excepción de arbitraje o convenio arbitral, el juez deberá desestimar bajo responsabilidad la excepción referida, debido a que la pretensión de otorgamiento de una pensión de invalidez forma parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, el cual tiene el carácter de indisponible y porque la pensión de invalidez del seguro tiene derecho a la salud del asegurado, etc. Pero aquí lo importante, bueno, eso de allá que había puesto en el caso anterior, pues lo vuelve ya aplicándolo, porque este es un caso en donde la aseguradora le había planteado excepción de arbitraje, ¿no? De cláusula arbitral, de convenio arbitral en el amparo. ¿Qué es lo que hicieron siempre las aseguradoras? Y en estos casos llega, no sé si declarándose infundado o improcedente, la demanda, y el TC declara fundada la demanda en estos casos, y establece pronunciamiento de fondo, y por eso es que puede ser el precedente vinculante.
¿Ah? Pues allá va, y dice la regla. O sea, aquí sóplate la existencia de convenio arbitral. Pero más interesante es el anterior, porque el anterior dice que el arbitraje tiene como fuente de legitimación la autonomía de la voluntad, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un caso a la inversa. Es un caso de un amparo contra otro amparo. Es un amparo que interpone la aseguradora contra una sentencia dictada en un amparo dándole la razón a uno de estos trabajadores enfermos que pretenden el seguro. Entonces era un amparo en el cual, ¿no? En el cual se había declarado fundado, primer amparo, fundado el amparo y se había dispuesto el pago de una pensión contra la aseguradora. La aseguradora había planteado excepción de arbitraje y habían desestimado la excepción de arbitraje. Contra esta sentencia de amparo es que se interpone por parte de RIMAC, la aseguradora, se interpone un amparo. Entonces, esta es una sentencia, la 0061, 2008, que tiene muchas cosas, entre ellas también hay muchas los requisitos para el amparo contra el amparo. Pero también tiene esta parte, que es la que a mí esta noche me interesa. En esta sentencia el TC declara infundada, pronunciamiento de fondo, infundada la demanda. Entonces, considerando 10 y 11, que son los que nos interesan, el arbitraje previsto en el artículo 9 del Decreto Supremo 003 dice: en cuanto a la regulación del arbitraje prevista en el artículo 9 del Decreto Supremo 003/98-SA, debe señalarse que este tribunal, en la sentencia en la que vimos ya, la 1063, cuyas reglas fueron elevadas a precedente en la 6612, que la que ya hemos visto, y la 1087, que no la busqué, no la busqué, ya me pareció suficiente, ya se ha pronunciado sobre su inconstitucionalidad. Por considerar que al normar un arbitraje obligatorio se contraviene el principio de la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y al juez natural. En este sentido, se ha establecido en el fundamento 120 de esa sentencia, pues muy largo esa sentencia, 120, fundamento 120. Luego, dice así pues, el artículo 9 del Decreto Supremo se establece un arbitraje obligatorio para los asegurados y beneficiarios, eliminándoles la posibilidad de poder acceder a los órganos jurisdiccionales para solicitar el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la ley tal. Y bueno, y le declara infundado el amparo, porque le dice, pues obviamente ya había establecido que si se planteaba la excepción, al contrario, el juez tenía que desestimar la excepción de arbitraje por parte de la aseguradora demandada. Siguiente, por favor. La última es subrayado por el propio TC. Es una que ya vimos, esa que tiene el considerando 38 chiquitito, que decía que el amparo procede contra siempre que se hayan agotado los recursos previstos en la ley de arbitraje. Pero tiene también su toque, ¿no? En realidad el fondo es este. El fondo es este caso, ¿no? Es del arbitraje obligatorio. Es de 2008, o sea, pasaron desde el año siguiente. Y en realidad en esto debo decir que el tribunal no entra en contradicción, ¿no? O sea, sí se ha mantenido constante en la consideración de que el arbitraje previsto como obligatorio, pactado o no pactado, pero es obligatorio, es inconstitucional en este caso, ¿no? En el caso de este seguro. Es lo que dice que es importante, ¿no? Dice que en cuanto a la regulación del arbitraje prevista en el artículo 9 del Decreto Supremo ese, el tribunal, el fundamento 120, etc., ya se ha pronunciado sobre su inconstitucionalidad por considerar, etcétera, lo que ya hemos visto. En ese sentido, este tribunal ha de reiterar como precedente vinculante, o sea, la importancia de esto es que como hay pronunciamiento de fondo, ¿no? También en este caso, pues lo sienta como precedente vinculante. Otro más. Cuando en un proceso de amparo se demande el otorgamiento de pensión y la emplazada proponga una excepción de arbitraje, esto ya lo habían hecho en realidad. O sea, es un bis de algo que ya vimos, ¿no? El juez deberá desestimar bajo responsabilidad la excepción referida
una cosa que pasa una vez a las 500, si es que pasa, en donde perdió el contratista y ganó el Estado. Y entonces interpone el amparo y venía mal en el Poder Judicial y llega al tribunal y se arma tremendo lío y hay una que yo no puedo calificarla de sentencia. No es sentencia, porque una sentencia tiene que tener mínimo forma de sentencia. Acá no hay sentencia, hay una seguidilla de votos encabezados por una razón de secretaría, razón de relatoría, dice. En la causa tal, seguida por compañía distribuidora sociedad anónima con el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara, ¿no? No sé, no, del Perú y otro, se ha conformado sentencia. Dice, se ha conformado sentencia con los votos de los magistrados, tales y tales, quienes han fallado declarando fundada la demanda y ordenando un nuevo procedimiento de arbitraje para determinar de manera preliminar si se cumplió el trámite previo a fin de establecer luego de interpretado el cuarto párrafo de la cláusula no sé cuantitas del contrato de compraventa, quién es el sujeto legitimado para interponer la demanda arbitral. Se adjuntan los votos de los magistrados firmantes, así como el voto singular del magistrado Landa que votó en contra, para que se declare improcedente. Y lo único de la sentencia dice así, en la Lima, por eso tiene fecha, 5 de octubre del 2009, que se demoró no sé cuánto en publicarlo, la Sala Primera del TIC, integrada por magistrados tales y tales y tales, pronuncia sentencia, asunto, recurso agrario presentado por Codiza contra la resolución de la Sala de la Corte Superior, etcétera, que revocando la apelada declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta. Eso es todo lo que hay. Después ahí están los votos singulares. En realidad están los dos votos conjuntos de Eto, Cruz y Beaumont, que votan juntos, porque se declare fundada la demanda, pero no dicen en qué significa eso que se declarar fundada la demanda. Y en donde hay de todo un poco, ¿no? No se sabe si fue, por qué fue, parecería que se declaró fundada la demanda porque no se recorrió el paso previo de la negociación previa antes de acudir al arbitraje y en eso se habría violado el debido proceso. Pero la razón por la cual el magistrado que entra a dirimir la discordia, que es Mesía, lo que hace es toda una consideración sobre la abusividad de la cláusula penal. O sea, otra razón. Con lo cual, aquí no hay sentencia y estos señores siguen ahí sentados como si nada. O sea, esto sería, pues, mínimo una denuncia constitucional ante el Congreso. Pero no pasó nada. Pasó nada. ¿Se imaginen? Se tumbaron el arbitraje. El arbitraje en donde había ganado el Estado. Es dramático, ¿no? Pero este es uno de los pocos casos así todo de irregular, en donde se declara fundado un amparo y se tumban todo el arbitraje, igual que en el otro caso, ¿no? En que se fueron hasta la designación del árbitro en la Cámara de Comercio. Aquí se tumban todo el arbitraje hasta la fase previa prearbitral, de la fase de negociación previa, porque dice que no se había hecho la negociación previa. ¡Qué horror! Pero no hay sentencia, Carlos. O sea, porque hay sentencia cuando tiene un fundamento unitario, ¿no? No cuando no es un conjunto de votos singulares. No estamos en los Estados Unidos, ¿no? En donde pues se votan por opiniones. Hay la opinión del magistrado X y del otro, la opinión, ¿no? De uno, del otro, del otro.
y uno dice, el otro especulan, escriben, porque esas cosas pues de Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde cada uno se escribe un tratadito, ¿no? Pues ese no es nuestro caso, así no es nuestro modo de sentenciar. Nuestra sentencia, que es el único caso, bueno, por ahí debe haber otro, no se hace de una seguidilla de votos. Por ejemplo, está la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Antes, debo decir, la ley orgánica, la primerita, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, establecía la forma de la sentencia, lo que debería contener la sentencia, en realidad la firma, sentencia, no los votos, sentencia, acto del tribunal. El voto singular es el voto del magistrado, si hace dos hacen voto, luego tienen que armarse la sentencia, hasta que lleguen al 3 y tiene que ser una sentencia unitaria. Sentencia, ¿no? La nueva ley orgánica no dice nada, y el Código Procesal Constitucional está hecho por ya saben quién, y entonces está mal hecho. No hay nada, no hay una regulación. Pero eso en todo caso debió estar en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que ya no dice, por ejemplo, lo que sí decía el anterior, que los amparos se resuelven siempre por auto, por sentencia. Paros habeas corpus en el TC. Sin embargo, el TC hoy, desde hace tiempo, se ha perdido, la ley orgánica no lo dice, resuelve por auto, por eso declaran, así montones, por montones, declaran improcedente, no dice sentencia, dice resolución del Tribunal Constitucional. ¿Por qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de resolución? No es sentencia, no hay vista de causa, no dice sentencia, etc. Dicta sentencia cuando le da la gana, ¿ah? Y cuando no les da la gana, declaran improcedente el amparo, el habeas corpus, lo que sea, por auto. Y así le llega a uno, ¡pum!, intempestivo. No hay vista de causa, no hay nada. Y por montones, así, montones. ¿Por qué? Bueno, ya no lo dice, no está en la ley orgánica. Pero el hecho de que no lo diga, pues no significa que ellos puedan deshacerse del asunto así de esa manera, a través de un auto. Por eso hay un casito que debe haber salido, no he visto, y debe haber miles que a uno se le escapan. Se dicta un auto que declara improcedente el amparo. En un amparo en materia pensionística. Y entonces le declaran pues que no está aprobado, que no está dentro de no sé qué, no sé cuántos. Dentro de los supuestos del caso de Anicama, qué sé yo, que está dentro de los casos. Entonces, después, parece que este señor le pide la nulidad. Pide, este señor pobrecito, un pensionista, no quería su pensión. Entonces le pide la nulidad del auto que había declarado improcedente. Improcedente es su demanda de amparo. Y entonces, el tribunal dice, es verdad, ¿no? Sí estaba el documento, ese que digo que no estaba, sí estaba. Y entonces, entendamos que esto no es una petición de nulidad, que es una reconsideración. Y contra los autos procede reconsideración. Contra la sentencia nada, pero en cambio contra los autos sí. Entonces lo reconsidero. No, reposición, perdón. Reconsideración lo que han puesto es el nombre que le han puesto ahora a la reposición en la ley de arbitraje. Es reposición contra los autos del TC. Entonces, declaran fundado la reposición y reponiendo la causa, citan para viste causa. Y entonces dictan sentencia. ¿Y qué creen? Declara fundada. Estas son las cositas que es el TC. ¿Qué cosa es eso? Cuando un juez resuelve bien o mal resolvió, que sea más cuidadoso, ¿no? Bueno, en este caso ni sentencia hay. Acá no hay ni auto. Acá no hay nada. Acá no hay resolución. Pero se tumbaron un laudo, repito, a favor del Estado. ¿Cómo es posible? Pero sí es posible. Todo es posible en este mundo. Y finalmente el último. Siguiente, por favor. Este es un casito también fresquito. He comenzado por el fallo, que es lo más importante. Este es uno que causó revuelo. Sacaron comunicados de la Cámara de Comercio. Mucho comunicado.
curioso. ¿Qué se falla? Vamos con el fallo. El fulano no dice nada. Torres Arana es el recurrente en amparo, pero es contra un laudo. O sea, la madre del cordero es un laudo. En realidad el amparo no se interpone contra el laudo, se interpone contra unas resoluciones dictadas por, primero, la Corte Superior, la sala creo, comercial de la Corte Superior de Lima y la Corte Suprema. ¿Qué pasó? Antecedentes. Es un caso en el cual se declara, se emite un laudo y se declara nulo el laudo. Se interpone el recurso de anulación, se declara fundado el recurso de anulación y se declara nulo el laudo por haberse pronunciado sobre materia no arbitrable, ¿no? Entonces se pone el recurso de casación, anulado, recurso de casación y se declara, no sé si infundado, improcedente, no sé qué. Entonces devuelven el expediente, o sea, el expediente del recurso de anulación, y entonces este señor, que es el que había interpuesto el recurso, le dice: oiga, Corte Superior, emita usted el pronunciamiento, porque dice la ley de arbitraje anterior, ¿no? La nueva ya lo ha aclarado, decía que en caso de haberse anulado el laudo por haberse arbitrado sobre materia no sometida a arbitraje, pues queda restablecida la jurisdicción, la competencia del Poder Judicial. Bueno, que nunca estuvo, en realidad no hay que restablecer, es que nunca hubo sometimiento a arbitraje. Entonces, dice: ustedes sala, que ha conocido el recurso, usted tiene que pronunciarse sobre el asunto porque aquí no se ha declarado la nulidad de todo, sino solamente el laudo, y por lo tanto todo el arbitraje, todo el proceso arbitral es válido, solamente el laudo no lo es, porque ya ha sido anulado. Pues esto es para matarse la risa, ¿no? O sea, una materia no sometida a arbitraje, o sea, pero todo el proceso vale, ¿no? Bueno, entonces esta es la tesis del fulano este. Entonces la Corte Superior debe haberle dicho qué cosa le habrá dicho. Bueno, le declaró improcedente. Contra esta resolución que declara improcedente se interpone el recurso de apelación. Y, bueno, la Corte Suprema creo que declara, no sé si le deniega el recurso de apelación porque no hay, o qué sé yo, pero lo cierto es que la Corte Suprema confirma, declara improcedente, no importa el detalle, pero el amparo es interpuesto contra estas resoluciones. O sea, el amparo se interpone contra las resoluciones de la Corte Superior, respectivamente, y de la Suprema, que le deniegan su pedido, en buena cuenta de que se dicte sentencia por la propia Corte Superior. ¿Y qué hace el TC? El TC, ahora esta sí es una sentencia con todo, resuelve declarar fundada la demanda porque se ha acreditado la violación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, porque no han fundamentado. Caramba, ¿cómo es eso? Y en consecuencia anula las resoluciones de fecha 12 de enero y de 3 de marzo expedidas por la Cuarta Sala Civil y la Corte Superior de Justicia de Lima, en la Cuarta Sala Civil, así como todas las demás resoluciones emitidas con posterioridad a la expedición de dichas resoluciones por tener fuente directa en un acto procesal nulo. Que es esta resolución no motivada, es decir, imagínese la Corte Superior que le dice: oye, resuelve tú. ¿No? ¿Resuelve tú? No, que mañana hay que interponer una nueva demanda. No, resuelve tú. Y le ordena a la Cuarta Sala Civil y a la Corte Superior de Justicia de Lima que cumpla con emitir una nueva resolución dando la respuesta a la solicitud de ejecución presentada por el demandante el día 25 de noviembre de 2005, conforme lo señalado en el fundamento 11. O sea, le está diciendo, en buena cuenta, a la Corte, a la Sala Civil: oye, pronúnciate, emite tú la sentencia. El laudo ha sido anulado, emite ahora sentencia en base a todo el expediente arbitral que está sanito, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué dice este considerando 11? Dice así:
Este tribunal considera que la frase "la competencia del Poder Judicial quedará restablecida, salvo acuerdo distinto de las partes", prevista en el inciso 6 del artículo 7.8 de la vieja ley, ¿no?, vigente en el momento en que se inició y resolvió el recurso de anulación, debe ser interpretada en el sentido de que el órgano competente para conocer la pretensión demandada en el proceso arbitral cuyo laudo fue declarado nulo es el Poder Judicial, lo cual es obvio, pero no está ahí el problema, coma, a través de la sala que declaró nulo el laudo. Muy bien, para esto no existe la regla de competencia, no, es esa sala. Para ello, la sala deberá fallar en forma inmediata sobre la base de lo actuado en el proceso arbitral hasta el momento anterior a que se emitiera el laudo arbitral, pues lo actuado en dicho proceso conserva plena validez. ¿Cómo ser válido si no había convenio, si se estaba juzgando algo sobre lo cual, o sea, no había sido sometido a arbitraje? ¿Cómo es ser válido? Bueno, y sigue diciendo: en buena cuenta, la interpretación ofrecida por este tribunal de la frase mencionada en el inciso 6 del artículo 7.8 de la ley no constituye una invasión de las competencias de la jurisdicción ordinaria, sino una forma de proteger derechos constitucionales, a la tutela judicial efectiva, al plazo razonable, a la debida motivación de las resoluciones, a la efectividad o ejecución de las resoluciones judiciales. ¿Qué el papel aguanta todo? Por cuanto en el presente caso es patente que los órganos judiciales emplazados han abdicado de su función interpretativa. Imagínense, hubieran hecho eso, los hubieran denunciado por avocación indebida. Han abdicado de su función interpretativa al momento de delimitar los alcances del inciso 6, Además, la Cuarta Sala Civil de Lima no ha cumplido con su obligación de ejecutar en sus propios términos sus sentencias y declaró nula. ¿Qué va a ejecutar? A esta circunstancia debe agregarse una de especial relevancia, además, que es la afectación del derecho al plazo razonable. Pues desde el 8 de marzo del 2002, el demandante viene litigando en el Poder Judicial. Es decir, que han transcurrido más de 8 años sin que obtenga una respuesta firme sobre lo pretendido. Esta demora injustificada en la resolución de la pretensión del demandante en el proceso de anulación únicamente le es imputable al Poder Judicial. ¿No? No, a mí. Y bueno, esto no se repite, ¿no? Son esos casos que pasan una sola vez en la vida. Nunca se sabe por qué pasan, pero pasan. Pero le ordenó, y esto fue pues el año pasado, ¿no? Salió publicado, y lo curioso es que costó el TC para justificarse, está en su página web, en noticias, debo decirlo, creo que lo debo decir, no sé si es conveniente que lo diga, pero lo voy a decir. Después cortamos esa parte, hacemos la edición correspondiente. La Cámara de Comercio salta porque dice: ¿cómo es posible que hizo esto? ¿Cómo va a ser el tribunal a ordenarle a la Sala Superior que emita ella, ¿no?, invasión del arbitraje? No he entendido, debo decir, mucho lo de la Cámara. Y entonces el TC aclara: nosotros no hemos invadido nada. O sea, en realidad invadieron la voluntad de las partes, porque para que eso solamente procede en un caso, procedería en un caso, cuando se había laudado fuera de plazo, y entonces se declara nulo, y si hay acuerdo entre las partes se le podía y se le puede dar el poder a la Corte Superior para que ella se pronuncie en instancia única. Único caso. Pero tiene que haber acuerdo entre las partes, porque si no hay acuerdo entre las partes, en materia arbitral no hay nada, pues, ¿no? Entonces el TC lanzó un comunicado y dice: un momentito, pero esta es la opinión de Marcial Rubio Correa. Y efectivamente ponen un link, y si uno entra a ese link, está la opinión de Marcial, de Marcial Rubio, y él dice estas cosas. Lo cual uno se queda perplejo, porque él se supone que es el gran intérprete.
¿no? O sea, ¿de dónde saca que eso de la competencia del Poder Judicial queda restablecida? Significa que el Poder, pues ya no hay obstáculo para demandar como se demanda y ante el juez competente según las circunstancias, no a la Corte Superior. Eso significa. Eso ha sido aclarado en la nueva ley de arbitraje, pese a que esto es posterior, ¿ah? Esto es posterior, o sea, no es una respuesta. Está. Está. A ver. Consecuencia de la anulación. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso A, convenio nulo, la materia que fue objeto de arbitraje podrá ser mandada judicialmente, salvo acuerdo distinto de las partes. Si el laudo se anula por causal prevista en el B, no nos interesa el B. Vamos al G. El E, vamos a ver, el E. Se anula por la causal C, se anula por la causal D, causal E. Dice, si el laudo parte del se anula por la causal prevista en el inciso E es justamente ha resuelto sobre materia que de acuerdo a la ley son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, o también sobre materia no sometida a arbitraje. Dice, en la E, lo que no puede ser sometido a arbitraje, dice, podrá ser demandada judicialmente. Es distinta la redacción, no es que quede restablecida, ¿no? Y en el caso del numeral D, ¿dónde está el D? D. ¿Sí? ¿Sí? Eso está en el 65, 1D. Si el laudo parte del se anula por la causal prevista en inciso D, del numeral 1 del 63, la materia no sometida a arbitraje podrá ser objeto de un nuevo arbitraje si estuviera contemplada en el convenio arbitral. En caso contrario, la materia podrá ser demandada judicialmente, salvo acuerdo distinto de las partes. Eso es la misma forma, ¿no? La misma forma. O sea, demandada, que implica la existencia de una demanda nueva, ¿no? Una demanda, puede demandarse, que es lo que en realidad siempre todos hemos entendido que quería decir la ley anterior, menos el TC que entiende las cosas de un modo particular. Bueno, obviamente siempre habrá otras causas, otros asuntos que han sido conocidos por el TC, menores, pero estos son los que mayormente, en mi visión, pues han sido los más trascendentes, digamos. Algunos son intrascendentes, algunos son esos casos menores que nadie ve, pero para mí lo resaltable de todo esto, tengo varias reflexiones. En primer lugar, sobre el arbitraje, el amparo contra laudos. En realidad, el hecho de que haya muchas veces se recurra al amparo, en realidad hay que darle una lectura a eso. Yo creo que ahí lo que no está funcionando son los recursos, ¿no? Porque mientras más angostos sean los recursos, siempre va a haber la posibilidad, ¿no? Uno trata siempre de encontrar otra salida, ¿no? El amparo es una salida que tapa todo, que digamos que sirve para cubrir todos los vacíos existentes en la regulación. O sea, no se refuerza el arbitraje, es muy malo hacer eso. No, es una mala política tratar de reforzar el arbitraje limitando su impugnabilidad. Porque si no, uno trata, pues se va por todos lados y uno termina luego donde ¿no? El Tribunal Constitucional que hace y deshace, pues el mundo, ¿no? Entonces tiene que haber un cauce regular y debería haber, aunque a usted no le guste, un recurso de casación. En todas partes, en Francia, en Italia, el recurso de casación está abierto en esta materia. Y justamente se conoce y se hace jurisprudencia en materia arbitral gracias también a la existencia del recurso de casación por el cual se llega al órgano máximo de la estructura judicial ordinaria.
no veo por qué no deba proceder el recurso de casación en esta materia. No, ¿por qué solamente cuando se anula el laudo? Tiene que ser en todos los casos. Entonces, el hecho de que se recurra al amparo para mí evidencia que no funciona. Es una mala política el restringir las impugnaciones. La impugnación tiene que ser razonablemente para cubrir todos los casos posibles y no tenga que irse por otro lado. Y por el otro, quisiera evidenciar también el tema del arbitraje obligatorio. O sea, los arbitrajes nunca pueden ser obligatorios. O sea, y esto es algo que hay que saludar, que el TC en esos casos concretos haya declarado esto y casi poniéndose en armonía con la Corte Constitucional Italiana y con su colega, y que lleva el mismo nombre, su homónimo Tribunal Constitucional Español, en considerar, esta vez sí, en esos casos y no en la sentencia del caso Cantuarias, que el arbitraje tiene como fuente de legitimación la autonomía de la voluntad, y cuando ésta es vulnerada, simplemente eso es lo que hace inconstitucional el arbitraje mismo, ¿no? Por ser obligatorio, impuesto por ley. Y nada más, no tengo más que decir sobre el tema, me han agotado. ¿Ah? No sé si pues sobre alguno de estos tenemos alguna pregunta, si no nos vamos tranquilos y felices porque hoy día es el último día del diplomado. Y nuevamente les reitero, muchas gracias por haber venido hoy día, por haberme disculpado que no pude venir el 8, y bueno, espero que estas visiones así de estas sentencias del TC pues les haya sido de utilidad. Les agradezco. Muchas gracias. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen preguntas para el profesor Ariano? Aprovechen. Vamos, levantamos la sesión. Me quita eso de la monedita. Ah, claro. La partecita de no conviene, perfecto. Todavía no me pide. Aprovechamos la presencia de la profesora magíster, ¿no? Ariano, Leo, para clausurar con ella el diplomado en arbitraje, ¿no? Tratamos de dar una nueva visión del arbitraje, ¿no? Con el profesor Leiser, Ramón Morales, el profesor Ariano, presentarlo de manera diferente a como normalmente se presenta, ¿no? O como normalmente lo presenta un grupo que siempre están, ¿no? Organizando los arbitrajes. Tratar de darle una visión más crítica, ¿no? Porque usualmente se le da bastantes loas, ¿no? Beneficios, ventajas, y quisimos ver también un poco la parte, digamos, defectuosa o corregible, ¿no? Que puede surgir y que a veces es mejor advertir para mejorarlo, ¿no? No todo es bueno dentro del arbitraje, ¿no? Dentro de las cosas, Hay cosas muy malas, ¿eh? Sí, hay bastante para corregir. No sé si Cintia les indicó, el día miércoles en la noche estamos entregándoles el DVD con los materiales, las presentaciones, los videos, en algunos casos editados, ¿no? Y el día lunes tenemos el examen, ¿no? Todos sus correos, si tienen alguna pregunta,
los espero al final. Y ya pues damos por concluido y agradecemos nuevamente a la profesora Ariano, ¿no? Siempre la tenemos por aquí. Gracias.